están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes. Sí, en otro increíble video. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que se pasen bien en estas fiestas patrias, se diviertan y si toman, no manejen. Y si manejan, no tomados. Y diviértanse. Si se van a ver, diviértanse. Y si van a trabajar, que tengan muchísimo éxito y felices fiestas patrias. ¡Viva México! Así que iniciemos de lleno con el video. Hay una nueva noticia, una nueva novedad que acabo de... Bueno, no acabo, ya la leí ayer la leí. Y es una muy buena noticia, ya que esto nos puede beneficiar a nosotros de ya no tener tantos problemas. Ahora pasamos a esto, pero también vamos a desmenuzar si es bueno o es malo tener esto que nos van a dar, el gobierno lo que nos va a dar, nos va a apoyar, dice que nos va a apoyar, entonces vamos a ver si es bueno. Pero ¿qué les parecería de que ya, o sea, literal, ya pudiéramos entrar al aeropuerto en una base como taxis, o sea, en el sentido para aplicación? Sería una muy buena opción. ¿Por qué? Porque ya los usuarios pudieran pedir en cualquier momento ya el Uber, el Cabify, el Didi, el Bit, lo que ellos quieran. Entonces sería una muy buena opción también para ellos de libre escoger con qué se quieren ir o de dónde se quieren ir, ¿no? No nada más los taxis del aeropuerto, sino que ya pueden escoger por aplicación. Ven que hay muchísimos problemas de Uber y Didi, de entrar al aeropuerto con todas las apps de movilidad. Entonces, ¿qué les parecería de que crearan una tipo base para que la gente pudiera pedir a los Uber y a los Didi ahí y no hay ningún problema, ¿no? Pues esta es la noticia que se dio el gobierno, bueno, que dio el gobierno de México, de habilitarán espacios en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que taxis de app recojan pasaje. Solamente dijeron de la Terminal 2 del AICM, no dijeron nada del AIFA, pero si llega a funcionar, esperemos que también en la Terminal 1 y en el AIFA también estaría súper bien, o sea, en el sentido de que nos den un espacio en el cual ustedes puedan recoger a sus usuarios sin ningún temor a que se lleven sus unidades, ¿no? Porque Uber dice que está permitido, pero sabemos cierta forma de que sí y que no, ¿no? Como les he dicho a muchísimos, trabajar aeropuertos yo se los recomiendo solamente a las personas que ya tienen experiencia trabajando aeropuertos. A los que no tienen experiencia, y como lo he dicho en bastantes live, no les recomiendo que entren porque luego me echan de que la culpa, que ya me llegó culpa porque dijiste. No dije nada. Yo siempre le estoy diciendo que los que sepan trabajar aeropuertos pueden trabajarlo sin ningún problema. Saben cómo trabajarlo. Y los que no, mejor no lo trabajen porque sí te pueden multar y están caras las multas y la vas a pagar tú. Ya después Uber te ayuda a reembolsarte esta lana, pero la tendrías que pagar tú. Entonces, es una buena noticia. Pero vamos a ver qué dice, ¿no? Porque también no es como que, sí, ¿quién lo dijo? ¿No? De acuerdo con el directivo, el objetivo es que los usuarios tengan libertad de usar el transporte que deseen, sí, para retirarse de la terminal aérea. Sin embargo, debe ser fuera de la zona federal. Ahí está como que, o sea, sí te voy a dejar, pero asterisco, fuera de la zona federal. ¿Por qué? Porque pues, no se puede, ¿no? Zona federal. Ok, están tratando de ayudar a que los usuarios pidan Uber y Didi, porque sabemos que los usuarios prefieren Uber y Didi para los aeropuertos. Entonces, los usuarios están enojados, el aeropuerto escucha también a los usuarios y nos escucha también a nosotros. Entonces, quieren hacer esto, pero fuera de la zona federal. Crear una tipo base en la cual, por lo que había leído, que tenga techito, en la cual ustedes también puedan, el sol, etcétera, los usuarios puedan pedirlo ahí sin ningún problema. Lo quieren hacer sobre hangares, entonces están viendo la manera para que no afecte nada. Le digo, o sea, si lo vemos así, pues es lo que venimos haciendo siempre. Bueno, simplemente tendrán que poner algo, ya, un techito, ¿no? Y listo. Pero es lo que vienen haciendo muchísimos, recogiendo a los usuarios fuera de la terminal. No es mala opción, como les dije, no es mala opción, se me hace una muy buena opción porque pues ya van a tener como un lugar en específico. Lo que se me hace como raro o malo es por qué también hacerlos caminar, porque ponen que 300 metros a 350 metros, pero 300 a 350 metros, pues sí es un buen, ¿no? Y ya te dice, ¿no? Y si la terminal 1 no. Respecto a la terminal 1, mencionó que no se visualiza una problemática, ¿no? Él no ve problemas en la terminal 1, yo veo un buen de problemas, ¿no?
para los usuarios, ¿no? Que se cruzan la calle y solicitan un servicio de taxi por aplicación lejos de la zona federal. Pues yo veo un buen de problemas a la zona del Terminal 1, que es donde más se los llevan también. ¿Cruzarse a dónde? Yo estaba en el aeropuerto. ¿A dónde? Si me salgo del aeropuerto ya no puedo cruzar porque es circuito interior. Si me voy hacia allá, tendría que cruzar el hotel para llegar al Peñón. Si me voy para el otro lado, tampoco. Y la zona es muy peligrosa. Yo creo que estaría bien esto, o sea, de hacer un lugar en el cual, aunque esté fuera de la zona federal, pero que esté con vigilancia, porque es bien feo la zona del Peñón. No me dejen mentirles, se han asaltado bastantes camaradas por allá. Entonces es una problemática que también se tiene que ver, no nada más como que te ponga un techito y que los usuarios pidan ahí. Sería más fácil que nos dieran permisos, pudiéramos tramitar un permiso, aunque nos cueste, ¿no? No sé, unos 1,500 pesos cada 3 meses, no sé, para que podamos entrar con un libre tránsito sin ningún problema, sin temor a que nos lleven, nos retiren las unidades. Pero es como que les digo, un avance del cual creo que nos va a beneficiar si llega a ser, en el sentido de que pues ya, de todos modos los usuarios van a seguir pidiendo Uber Eats, eso sí, siempre lo van a pedir, o sea, raro, usuario loco que sí pide los aeropuertos, ¿no? Que son carísimos, ¿no? Y lo veo aquí por Mérida. Mérida sí tenemos que caminar afuera, bueno, que aquí no son 300 metros, igual creo que es un poquito más, pero igual lo tenemos que pedir fuera de la zona federal, pero los taxis son carísimos, entonces se prefiere Uber Eats. Entonces esto está pasando y siempre ha pasado en los aeropuertos. 1, 2, y AIFA pues no lo conozco ni he ido, y pues los que han ido pues ahí cuenten aquí en los comentarios su experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allá? ¿Si los dejan entrar? ¿Está mucha vigilancia? No lo sé, ¿no? El AIFA sí no lo conozco. Pero creo que es una manera muy buena de implementar una solución para que los usuarios puedan pedir carros de plataforma, ¿no? Pero solución para nosotros, yo no veo ninguna solución. Yo simplemente estoy viendo, ok, una zona donde nosotros podamos recoger sin estorbar, porque ven que sobran gares, no es que haya un lugar para donde te pares, estorbas y ya saben, como en la Ciudad de México, todos te pitan ahí con el claxon, igual en la Terminal 1, entonces no es como una opción ahí de detenerse rápido. Entonces estaría bueno así como que una bahía de descenso. Estaría perfecto, eso sí, para que no se haya tanto tráfico, ¿no? Pero como ayuda a nosotros, no. Yo opino, ¿ustedes qué opinan aquí en los comentarios? Mejor un permiso. Así como, es que ahí viene lo malo. Así como la constancia de registro vehicular, que no todos la tienen y es un cohete sacarla. Imagínense también el permiso del aeropuerto, ¿no? Es nada más que se pongan de acuerdo ahí pues, el gobierno de México, ¿no? Pero esta es la noticia. Pero sí. Pero también para entrar al aeropuerto, como les he dicho, necesitamos tener ciertas cosas. ¿Qué cosas necesitamos tener? Un auto. Y por eso les voy a dar esta información. Precisos, chequen la información. Ahora sí pasemos con la ¿qué información? Manejas en Uber y no tienes auto, esto es muy común. Ustedes conductores saben que esto trae muchísimas complicaciones, como no recibir tú tus propias ganancias, depender del mercado de los autos para ver si los socios tienen autos disponibles, o en todo caso todo este proceso del financiamiento, de sacarlo, que si no lo dan o no lo dan por el buró de crédito, por ciertas cosas, por los comprobantes de ingresos, etcétera, que es muy pesado. Pero te tengo la mejor solución y esta solución es Cobee, sí. Pero con Cobee puedes rentar un automóvil y unirte a los más de 15,000 conductores y descubrir qué es tu mejor opción. Cobee es el copiloto ideal que te permite recibir tus propias ganancias y administrarlas al 100%. Aparte de mantenimientos correctivos sin costo. Te monitorean 24/7 y tienen seguro multiplataforma. Pero lo más importante, sin revisar buró de crédito ni solicitar comprobantes de ingreso. Algo bien importante es que después, sí, de cumplir tu plazo de renta, tienes opción a compra. Es decir, tienes el derecho, pero no la obligación de poder adquirir esta unidad a un precio preferencial y sin plazos forzosos. Además de que vas a tener dinero extra porque ellos cuentan con sus propias promociones de Uber y Didi. Anímate y maximiza tus ganancias registrándote aquí en Cobee.mx o en todo caso mándales un mensaje, un WhatsApp al 800 099 1227. Tú maneja,
que Kobe se encargue de lo demás. Así que aprovechen la super oportunidad de rentar un automóvil con Kobe. Muy buena información. Pero ya para cerrar, recuerden también que, bueno, espero que les haya gustado, pero como siempre recuerden suscribirse, regalarme ese like, activar la campanita porque vienen videos muy interesantes. El viernes ya cambió, también va a ser sátira, pero voy a hacer ahorita de las experiencias que hemos tenido en los viajes. Así que comenten aquí qué experiencia han tenido en los viajes para que salgan en el video del viernes y contar las mejores experiencias o las horribles experiencias del viernes. Pero también recordarles que si quieren invertir aquí en Yucatán, contáctenme, pero recuerden que este número solamente para inversiones en Yucatán, porque también tengo la de las mentorías, ¿no? Recuerden que las mentorías están en el canal todavía. Esta semana ya está saturada por el grito. Es más, yo tengo mentorías el 16, pero ya se saturó. Sería hasta la siguiente semana, pero las mentorías siguen en el canal. Pues amigos, como siempre, espero que les haya súper agradado este video. Viene también el reel, no lo subí el lunes porque estuve haciendo unos pendientes, pero créanme que voy a subir en la semana reels. Viernes de sátira o de viajes y domingo, sí, domingo de like porque se cumplieron los 75 likes. Nos vemos en otro increíble video. Adiós, amigos del alma. Adiós.